quedamos en Ezequiel capítulo, ¿qué? Búsquelo ahí. Ezequiel capítulo. Gracias a Dios por la lluvia, hermano. Gracias a Dios por el agua que desciende, gloria al Señor. Ezequiel capítulo 33. Pero después nos fuimos al capítulo 3. 3:1. ¿Vale? 3:1. Así es, pero nos fuimos hasta el versículo 16. Y yo le voy a hacer una pregunta esta mañana. Le voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Quién no tiene derecho de escuchar el Evangelio? ¿Quién es el que no tiene derecho de escuchar el Evangelio? Hablando de la humanidad. ¿Quién no tiene el derecho de escuchar el Evangelio? Bueno, ¿a quién le puede decir usted, tú no tienes derecho a escuchar la palabra de Dios? Tú no tienes, además, tú no tienes derecho de ser perdonado por Dios. Pero ¿saben que en la Biblia hay un profeta que se atrevió a hacer eso? No lo dijo literalmente, pero los hechos que él hizo, las acciones que él hizo, demostraron de que, o sea, el perdón no era para todos. Pero la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Y recordando un poco la historia de Jonás, donde Dios se le aparece al profeta Jonás y le dice: ve a Nínive. Una ocasión nos dijeron a nosotros de que, por ejemplo, ¿dónde? Déjeme recordar. ¿Dónde? Por ejemplo, aquí. ¿Cuántos recuerdan esta calle, que no había semáforo ahí? ¿Se acuerdan? Antes de llegar a las Aguayas no había semáforo aquí. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? O sea, aquí está este semáforo y lo está el semáforo y lo sigue las Aguayas. Antes, entre este y las Aguayas no había semáforo. ¿Por qué pusieron los semáforos? ¿Mande? Porque pues no respetaban, la gente no respetaba, por eso dijeron: ahí sacamos por un semáforo para que haya un control ahí, ¿verdad? Mucho ánimo. Y hay partes, hermanos, donde, por ejemplo, usted puede decir: ¿por qué hay un alto aquí? Pues si puedo entrar a la avenida, ¿verdad? Pero hay un alto ahí porque resulta que usted no puede ver al que viene allá y no puede irse de una. Por eso dijeron: para prevenir eso vamos a poner un alto y no hay accidentes. Y hay muchas partes donde hay muchos accidentes donde prefieren mejor poner un semáforo. Todo con la finalidad de que ya no se sigan accidentando. ¿Por qué lo ponen? Por la necesidad que hay ahí. Por eso lo ponen, porque y hay la necesidad. ¿Por qué fue la necesidad de Dios de decirle a Jonás que fuera a Nínive? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué Dios mandó a Jonás a Nínive? Porque Nínive estaba perdiendo, ¿no? Estaba perdiendo Nínive. Sí. Porque tenían necesidad, ¿verdad? Porque había una sentencia en contra de ellos donde Dios iba a destruirlos. Porque era una nación que estaba en contra de Dios, una nación que había faltado en contra de Dios. Entonces Dios le dice: voy a exterminarlos. Pero una de las cosas que nosotros debemos de reconocerle a Dios es que Dios es un Dios justo. Y no me canso de decírselos a usted: Dios es justo. La situación que tú estás pasando, Dios tiene el control. Y Dios es justo. Dios es justo. Dios no dice: pues no tengo nada que hacer, voy a hacer sufrir a este.
Ah, pues no tengo nada que hacer, a ese lo voy a enfermar. Ah, no tengo nada. No, Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Entonces habla el Señor con Jonás y le dice: ve a Nínive y dile que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Pregona por la ciudad. Al momento que Jonás no obedece la voz de Dios y se va para Tarsis, agarra una nave en contra, va a Tarsis. Vea nomás, hermano, ahí nomás un vivo ejemplo. ¿Qué merecía Jonás al desobedecer a Dios? ¿Qué merecía Jonás? Dios le dijo a Jonás, le dijo: hey, ve a Nínive y pregona. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás? No, yo no voy, yo voy para otro lado. Entonces, ¿qué merecía Jonás ahí? Un castigo por no obedecer a Dios. Pero Dios todavía en su grande misericordia lo perdonó. Y aún el plan de Dios era que Nínive, hermano, escuchara esa sentencia. Y forzó a Jonás, apestoso a pescado, a que fuera a pregonar allá. Y pregonó. ¿Cuál fue la reacción de Nínive? Se arrepintió. Pero era tanto, hermano, el sentimiento que Jonás tenía, que Jonás no creía que el pueblo se iba a arrepentir. A tal grado de que fue y se fue una lomita ahí esperando a que Dios destruyera Nínive. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que Dios los perdonó. Así como Dios perdonó también a Jonás por haber desobedecido. Porque la salvación, el perdón, no se limita a qué color tenemos, de qué país somos, de qué hablamos, no se limita a eso, se limita al amor de Dios sobre nosotros. Y Dios tanto tiene misericordia de uno como tiene misericordia de otro. Dios no hace acepción de personas. Hay muchos que dicen: yo no voy al downtown porque los homeless apestan mucho. O yo no voy al downtown porque los hombres, ¿qué van a entender? Ahí están haciendo excepción de personas. Pero usted y yo, gracias a Dios, que hacemos esa labor y vamos al downtown. Porque lo que hacemos ahí no es para nosotros, es para ellos y para la gloria de Dios. Es para Dios. Por eso vamos cada segundo sábado y le damos alimento a los hombres ahí, aunque sea una comida caliente que se les da, es un granito ahí que estamos aportando, pero es a la creación de Dios que estamos ayudando nosotros. Y por medio de nuestro testimonio ellos puedan recibir un consuelo y puedan abrir su corazón a la palabra de Dios, que es lo más importante que vamos. Por eso se le habla y se le da un folleto ahí para que ellos puedan leer y Dios puede tocar su vida. Dios pueda tocar su vida. Esa es la finalidad, llevar esa palabra de consuelo, esa palabra de esperanza a ellos. Y eso es el trabajo que tenemos cada uno de nosotros. Por eso hemos sido llamados a este caminar, a llevar esa palabra de esperanza a aquel que necesita. Y le voy a decir esto, aunque suene ilógico a nuestra mente y a nuestra carne, la palabra de Dios es lo más valioso que un ser humano pueda recibir. Amén. Es lo más valioso, hermano. Es lo más valioso que el hombre pueda recibir, que sea la palabra de Dios. Y que aquel hombre acepte la palabra de Dios. Sabe que hay una transformación en sus vidas. Ya se empieza a ver el rumbo o el caminar en esa vida se empieza a ver diferente. Ya nuestra vida, ya ves en los aeropuertos, ¿he visto cómo están los aeropuertos alumbrados? Están alumbrados con luces de un lado y luces de otro para que el avión se centre ahí y se vaya por ese camino, porque ese camino es el correcto, se alumbra el camino. Pero aún así, aunque el camino no esté alumbrado, los aviones, hermano, traen un sistema que aterrizan automáticamente sin ver la pista. Sin ver la pista. Aún en las sierras de las sierras,
las avionetas que se mueven allá, a veces tienen que aterrizar sin ver, hermano. O sea, tremendo. Ahora nosotros, hermano, Dios nos ha marcado un camino donde debemos seguir, y dice la Escritura que aunque torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, porque Él va a estar con nosotros ahí. Entonces lo más valioso que el ser humano puede recibir es la palabra de Dios. Es lo que le da a los que nos ha dado a nosotros, hermano, una razón de estar en esta vida, una razón de vivir, una razón de la existencia. El haber recibido la palabra, esa palabra, yo la empecé a escuchar en el 93, hace 30 años la empecé a escuchar la palabra. Pero gracias a Dios hasta ahorita, hermano, no nos hemos apartado, gracias a Dios. Y la palabra que usted la escuchó, no sé cuánto tiempo hace que la escuchó por primera vez. Pero después de escuchar aquella palabra se le hizo como un descanso, como una lluvia fresca a su vida. Gracias a Dios. Volvemos ahí a Ezequiel capítulo 3. Ahí en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Jeremías, el tiempo de Isaías, el tiempo de Daniel, el tiempo de Nehemías, puede ser el tiempo de Nehemías, Jerusalén tenía murallas, hermano. Tenía murallas, tenía unas bardas ahí que guardaban la ciudad. Los habitantes de esa ciudad estaban resguardados por esas murallas que estaban ahí. Aparte de eso, aparte de esas murallas que estaban ahí, arriba de la muralla, las murallas, hermano, que están ahí en Jerusalén, actualmente todavía, son de un espesor considerable. Son de un espesor considerable para que puedan caminar sobre ellas arriba. Y hay como unas casetas arriba, como si has visto las penitenciarías, ¿verdad? Las cárceles de penitenciaría, que en cada esquina tienen una casetita y están vigilando. Y fíjense qué cosas, ¿no? Mientras que en la ciudad de Jerusalén estaban vigilando que no entraran, en la prisión en esa están vigilando que no se salgan. ¿Qué cosas, no? Y hay unos espacios grandes arriba en la muralla para que puedan caminar, y en esas casetas, ahí en esas áreas, hermanos, se mueve el atalaya, se movía el atalaya en ese tiempo. Ahorita pues no tiene puertas la ciudad de Jerusalén, no tiene las puertas, cualquiera puede entrar. Pero en ese tiempo estaba esas casetas ahí, y estaba el atalaya. El atalaya estaba puesto para avisar quién es el que venía, si era algo conocido, si había peligro. Hay una parte de la Biblia que dice, oye, ¿cómo corre? Corre como fulano. Pero esas torres estaban ahí diciendo, y esos que estaban ahí no daban a conocer la noticia a los de afuera, daban a conocer la noticia a los de adentro. ¡Hey, viene fulano! ¡Hey, viene el peligro! ¡Hey, viene el enemigo! Y daban la noticia adentro. Entonces lo que la Biblia está diciendo aquí, y lo que vamos a leer ahorita, es que ese atalaya tenía una gran responsabilidad. Una era que no podía estar dormido, tenía que estar alerta. Por eso la Biblia dice, velad y orad, porque no sabes el día ni la hora de cuando el ladrón o cuando el Señor va a venir. Haciendo referencia a esa historia al Señor que va a venir como un ladrón en la noche. Pero era la responsabilidad de él de estar ahí vigilando, no estar durmiendo, ni tampoco estar en el celular, aunque no había celulares en ese tiempo, pero estaban las piedras donde podían estar escribiendo, ¿verdad? Pero no había celular. Ahorita ya no nos maltratamos las manos para escribir. En ese tiempo no había internet, no había Instagram, no había Facebook, no había ¿cuál otra es? Snapchat, lo que los jóvenes usan, sin pisar callos. No había ningún de esas cosas. Entonces el atalaya estaba puesto ahí. Ahora, no era cualquiera que estaba ahí.
era alguien escogido para hacer un trabajo ahí, para que anunciara cuando el mal se acercara. Ahora, si vemos eso mismo pasaba, hermano, cuando pusieron a Pablo y a Silas en la cárcel, ¿se acuerdan? Los guardias, ¿para qué están los guardias ahí? Para vigilar que no se salgan. Para vigilar que no se salgan. ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba? Si el guardia se dormía, se descuidaba, ¿qué pasaba? Y se le escapaban los presos. ¿Qué pasaba con el guardia? Alguien que no sepa qué pasaba con el guardia, el que sabe, no responda. El que no sepa, ¿alguien no sabe qué pasaba con el guardia cuando se le escapaban los presos? ¿Todos saben? Si les pregunto, no voté para otro lado, le voté para aquí conmigo. Como cuando nos van a, como que cuando va a pasar ahora un hermano y empezamos a agachar la cabeza para que no nos mire el hermano, como que nos estamos hasta escondiendo ahí, como decían decía el que estaba predicando el viernes. No sé si el hermano Polo tenga un predicador ahí o el hermano pastor, y yo miré que varios se hicieron chiquitos ahí, pero ya los tenemos identificados, ya están identificados, ya sabemos quién es el que sigue, ya, o sea, en la vestimenta ya la traen los hermanos, ya vienen de traje y de corbata. Ay, Padre Santo, tú fuerte, ¿verdad? Tú fuerte. Pero no saben, hermano, qué les pasaba a los guardias que se les escapaban los presos. El que sepa, no diga nada, pero el que no sabe, José Luis, ¿sabías tú? ¿Sabes qué le pasaba en ese tiempo al preso, al guardia que se le escapaban los presos? No, pues no digas, si sabes, no digas. Ya supieron todo. Los mataban, hermano. Por eso el carcelero de Filipos, cuando vio que las cárceles se abrieron, con las puertas se abrieron, ¿cuál fue la reacción de él? No, que tuvo miedo. Tuvo un valor tremendo ese hombre. Se iba a matar. ¿Por qué? Porque a todos lo iban a matar a él. ¿Y qué le dijo Pablo? No te hagas daño. Espérate. Aquí estamos todos. No te hagas daño. ¿Ya? Ese era el. Por eso sabían a quién poner ahí, a guardar. Si había un botín ahí, rápido, refuerzos. Y llegaban y controlaban todo para que no se escaparan. La designación del atalaya era un hombre escogido que sabía y conocía todo y que tenía un vozarrón para poder o saber soplar bien la trompeta, el cuerno para dar el aviso. Y era un hombre seleccionado con cualidades que podía realizar el trabajo. Ahora yo te digo a ti, Dios te ha llamado porque sabe que tú puedes hacer el trabajo. Dios te ha llamado a ti porque sabe que tú puedes llevar el mensaje a alguien que necesita. Dios te ha elegido a ti no por casualidad. Dios te ha elegido a ti porque ve que tú eres capaz de llevar ese mensaje. Él sabe. Pero la situación es que nos volvemos como Jonás. No, que yo no voy. Que vaya aquel. No, que vaya el otro. Pues si a ti te están diciendo, ¿por qué? Ahora, hablando del atalaya una vez más, ¿qué cree usted que le pasaba al atalaya si no avisaba del mal que venía? ¿Qué cree que a usted le pasaba al atalaya? No, pues ni modo, te dormiste, estabas cansado, no, te comprendemos. No sé si han visto ustedes en videos o imágenes de la guardia real que hay allá en Inglaterra.
¿Sí han visto los soldados que traen un gorro grandote así? Esos no se quebrantan para nada, mano. Van de un lado a otro marchando, y aunque vengan y les griten, ellos no pierden su postura. Y van marchando de una manera, hermano, haga calor, haga con lo que sea, ellos siguen y tienen que estar ahí. Los escogieron porque están capacitados y saben que pueden realizar ese trabajo. A mí, a usted no, hermano, ya se nos hinchan las pies tanto sentados. Ahora camine y camine. Y ellos están caminando ahí, marchando, cuidando ahí, como símbolo, cuidando ahí, cuidando. Y para arriba, y para abajo, y para un lado, y para otro. Ahí llegan personas y les empiezan a gritar, les empiezan a querer incomodar. Y ellos lanzan un grito para que se vayan de ahí. Un grito fuerte, porque tienen autoridad también. Pero están cuidando ahí, están cuidando, y no se duermen. Ay, qué cansado está este rifle, lo voy a dejar por ahí. No, están firmes ahí. Si eso estamos hablando de algo terrenal, hermano, ahora cuánto lo espiritual, que a ti Dios y a mí Dios nos ha dado las armas espirituales para poder vencer en esta vida y poder agarrar de esas armas y dárselas a aquel que las necesita para que venza también. Señor. No sé si me entendió. Bendiga a Miguelito, gloria al Señor. Amén. Bendiga. No, hombre. Dios bendiga a Miguelito, hermano. ¿Todo bien, El Salvador? Todo bien. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces Dios nos ha dado esas armas, hermano. Dios nos ha dado esas armas. Ahora, vamos a ver qué le pasaba a la atalaya. En Ezequiel capítulo 3, donde nos quedamos la otra vez. Versículo 16. Dios bendiga a los jóvenes por la reunión de ayer, hermano. Gloria al Señor. Dios bendiga a los jóvenes. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor, a nuestro hermano Nora, que están pendientes ahí con ellos. Dios les bendiga, gloria al Señor. Dios les bendiga, gloria al Señor. Dios sí, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Listos? Y aconteció que al cabo, porque lo anterior ya lo leímos la otra semana. Aconteció que al cabo de 7 días vino mi palabra de Dios, diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. La semana pasada vimos que es una atalaya, ¿va? Aquel que avisa, el guarda que avisa, aquel que avisa del peligro o avisa de cualquier situación que va a venir. Es el atalaya, el que está arriba en la torre del vigía, allá arriba, avisando quién viene. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y yo le pregunto a usted, hermano o hermana, ¿cuánto tiempo tiene usted escuchando la palabra de la boca de Dios? Porque muchos son, aunque usted le lea la Biblia y le diga, si usted le lee un capítulo completo y se lo lee completo, y si no les agradó aquella palabra, ¿qué cree que dice? Yo quiero palabra de Dios y no de hombre. ¿Y qué es lo que te estoy leyendo, pues? ¿Qué es lo que te estoy leyendo? Te estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo tú dices que quieres palabra de Dios, no de hombre? O sea, ¿qué quieres? ¿Que Dios baje directamente y te hable? O sea, ¿qué privilegio tienes o qué? Si dejó escrita su palabra ya para que en ella nos basemos. Ahora, Dios en su misericordia puede descender y hablarte, pero no te ponga los moños tampoco. A ver, dile al presidente que venga a hablar contigo. Pues no va. Pero estamos hablando de nuestro Dios que se compadece de nuestras necesidades. Versículo siguiente. Cuando yo dijera al impío, ¿sabe quién es el impío? ¿Sabe qué es un impío? ¿Sabe lo que es un impío, jóvenes? Ustedes que hablan inglés.
Jóvenes, ¿saben lo que es un impío? Dicen en mi rancho, me voy a volver colti. Vénganse para acá, jóvenes. No dejen a la mala Diana ahí, a que manejen la computadora. Pero ustedes vénganse para acá, jóvenes. Vénganse para acá, jóvenes. Yo bendiga a hermano Borjas, gloria al Señor. Amén, amén. Y yo bendiga a aquellos jóvenes que están ahí atrás también. Dios les bendiga. Desde que los vi me cayeron bien, gloria al Señor. Dios les bendiga. ¿De qué parte son ustedes? Gloria al Señor, ¿ya? Este muchacho de Salvador. Ya tiene aquí, ¿cuánto tiempo tienes en Estados Unidos, Miguel? 3 años. Y ya agarró, bueno, las hamburguesas ya hicieron efecto. Ya. Pero Dios les bendiga a Miguel, Dios bendiga a ustedes también. Y no pierdan la visión por la cual vinieron a este país. No la pierdan, por favor. Y si escuchan palabra de Dios, que esa palabra tenga un beneficio para ustedes. ¿Saben, joven, lo que es un impío? ¿No? Por favor, tú le preguntas a tu papá y tú a ti te agarras en la casa. Y tú a tu mamá. ¿Sabes lo que es un impío, Samuel? No lo busques en el teléfono. Lo tradujera, pero igual en inglés no saben. Alex, ¿sabe lo que es un impío? Bueno, tiene tarea. ¿Quién más? Mano, ¿sabes lo que es un impío? Fíjense que ahora por eso es escuela dominical. Un impío traducido es un pecador, pues. Un pecador, un hombre que... Un pecador, ¿saben que no? Un pecador, pues. Uno que se ha inclinado a hacer lo malo, contrario a la voluntad de Dios. Busquen el rabino Google, ¿qué quiere decir impío? Mándense que hace impiedad, imagínense. Busquen su rabino Google. Impío. Impío es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud de la piedad o de fe en Dios. A su vez se utiliza como sinónimo de hostil en cuanto a los Espíritu Santo. Un impío. Piedad. Viene impío, es el que practica la impiedad, pues no es piadoso. Pero ya a grandes rasgos hablar de un impío es un pecador, pues. Un pecador. Ahora, dice Dios, cuando yo le dijera al impío, o sea, le iba a hablar por medio de la atalaya, tiene que hablar en la atalaya. Cuando yo dijera al impío, de cierto vas a morir, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío se represiva de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le está diciendo a la atalaya, hey, mira, el impío ya sabe que se va a morir por su impiedad, pero tú tienes la responsabilidad de ir a amonestarle? Pero si tú no lo haces, el impío va a morir por su impiedad, va a morir por su pecado, pero tú también vas a ser culpable con él. Aquí hay un delito que se llama, ¿cómo se llama? Encubrimiento. Si usted ve a alguien que está cometiendo un delito, usted lo está viendo, hay cámaras, y usted está viendo a alguien que está cometiendo un delito, y viene la policía a usted y lo interroga y le dice, ¿tú viste cuando estaban robando? Y usted dice que no, y ve en la cámara que usted sí sabía, hasta usted se hace culpable también. ¿Lo sabía eso o no lo sabía? Está encubriendo y ya se convierte como en cómplice, está encubriendo el delito. Así que también aquel es una sentencia o una condena mínima, pero también se hace culpable. Por eso dice el dicho, tanto
mata al que se come los chicharrones, que ¿cómo dice? Que se come el menudo, tan peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, se hacen culpables los dos. ¿Por qué? Porque la atalaya está puesto para avisar, para amonestar de lo que viene. Romanos 3:23. Alguien que lo lea, por favor, fuerte y claro. Amén. Por cuando todos pecaron y están destruidos en la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice ahí? Bueno, ¿cuántos fueron los que pecaron? ¿Quiénes son los que han pecado? Todos. Ahora, ¿por quién vino a morir Jesucristo? Por todos. Por todos vino a morir Jesucristo. Ahora, por esos todos, al que se encuentre usted caminando, usted tiene, hermano, el deber de denunciarle el evangelio, de hablarle la palabra. ¿Sabes qué? Mira, hay una solución para tu vida. Y hablarle del mal que se aproxima, porque se aproxima un mal tremendo a la humanidad. Déjeme leerle algo. Déjeme leerle algo aquí. Gloria a Dios. Si en la mañana lo vi. Aquí está. Versículo de hoy. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Hace cerca de 2000 años que se escribió esto. Por tanto, hermanos, le gané la mano a Diana ahora. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también ustedes paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor, versículo 8, hermano. ¿Cuánto hace que se escribió eso, hermano? Vamos a ponerlo como 2000 años que se escribió eso. Y ya Santiago está diciendo que la venida del Señor se acerca. O sea, que la venida del Señor está más cerca que de lo que estamos pensando nosotros. Ahora, tenemos el deber nosotros de que no sabemos, hermano, el día de mañana qué va a suceder con la humanidad o aún con nosotros mismos si no nos afirmamos en el Señor. Pero una cosa sí es segura, que el pecador va a morir por su pecado. Pero si usted está viendo lo que dice Ezequiel, que aquel está pecando y usted no le amonestare, si usted no le hablara esa palabra para que el pecador se vuelva de su mal camino, entonces, hermano, como dice la autoridad, casi es usted cómplice de él. Entonces va a decir la atalaya, bueno, pero ¿por qué yo me voy a hacer cargo de aquel? Pues es problema de él. Él sabe que está pecando y, pero tú tienes, a ti se te ha dado la palabra de la reconciliación. Lo que leímos la semana pasada en Corintios, se nos ha dado la palabra se nos encargó la palabra de la reconciliación a nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo tenía muy claro: ay de mí si yo no predico el evangelio. Ay de mí si yo no predico el evangelio. O sea, nosotros, hermanos, somos un ejército, somos unos obreros que venimos a instruirnos, a comer de la palabra de Dios para después irla. Lo cual, hermano, no se hace con mucha frecuencia.
Y como le hablaba del antídoto la semana pasada, hay cosas, hermano, que nos funcionan muy bien, una pomada, una pastilla, lo que sea, y esa pastilla la recomendamos. Porque sabemos que es buena y sabemos que nos funciona a nosotros. Usted ve con el mismo padecimiento a alguien y sabes que, mira, con esto te vas a aliviar. Lo mismo, nosotros recibimos la solución a nuestro pecado, a nuestra maldad. Por eso hay que compartir. Si sabes qué, mira, esta es la solución. Cristo, Jesucristo, es la solución a tu problema. Y a los problemas espirituales, los problemas de esta vida, hermano, todo el tiempo los vamos a tener. Todo el tiempo los vamos a tener, todo el tiempo vamos a pagar renta, todo el tiempo nos vamos a enfermar. Pero hablando de los problemas espirituales, de eso se está refiriendo la Biblia. Ahora le dice el Señor a la atalaya: versículo 18, una vez más, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío va a morir por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Entonces se hizo como cómplice por la responsabilidad que ese hombre tiene y no avisó. Por eso va a recibir no una amonestación, un castigo. Tú y yo somos atalayas y Dios nos ha dado la palabra para que sean apercibidos. Si yo no la hablo, tú no la hablas, entonces la sangre de esas personas que tú tuviste la oportunidad de hablarles y no le hablaste, va a ser demandada en nuestra mano. Está fuerte, ¿va? Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y aquí viene algo más fuerte, hablando del justo. Mire, dice la Biblia que aquel que hace volver al pecador de su mala, o sea, se traduce de esta manera: hay hermanos que se alejaron de la iglesia y se fueron a la maldad otra vez, se alejaron de Dios. Si nosotros, hermanos, vamos y les hablamos a aquel hermano, a aquella hermana que se han alejado de Dios, y aquel hermano, vuelve al camino de Dios, dice la Escritura que nosotros tenemos una recompensa. De ese justo se está hablando aquí. Si el justo, versículo 20, se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, y él morirá, pero tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pregunto yo, la salvación, la oportunidad de ir al cielo que Dios nos ha dado, ¿la podemos perder? ¿Sí o no? Ahí está este versículo: si el justo se apartare de hacer justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo, él va a morir. Pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque no le amonestamos. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gloria a Dios. Voy a hacer una pregunta yo: ¿por qué le ponemos nosotros cercos a la casa de nosotros? ¿Por qué lo bardeamos? ¿Por qué bardeamos a la casa? ¿Vale? Para seguridad de nosotros mismos. Pero no nomás para nosotros.
tenemos hijos. ¿Ah? Protegemos nuestra casa, a algunos que le ponen alarmas, pero el objetivo de eso es protegernos de cualquier mal, de cualquier hombre o mujer que venga a quererse meter a hacernos daño. El vecino no puede venir a reclamarme a mí: hey, ¿por qué pusiste barda? Hey, ¿por qué pusiste cerco? ¿Por qué puede venir el vecino a reclamarme a mí porque puse mi cerco para que no se me metiera ningún ladrón? Estoy protegiendo mi familia. Yo soy el responsable de mi familia, por eso tengo que protegerlo. Y de cierta manera los protegemos nosotros de la humanidad, los protegemos a nuestros hijos, de lo que vemos. Pero le voy a decir esto: hay un enemigo silencioso, el cual se está metiendo a nuestras casas con mucha cautela. Cautela quiere decir con mucho cuidado, sin dar mucho problema. Se está metiendo y está destruyendo nuestro matrimonio, está destruyendo nuestros hijos, está destruyendo nuestra tranquilidad, está destruyendo nuestra paz, y nosotros no nos damos ni por enterados de eso. Esos atalayas que viven en esa casa están dormidos, están pegados al celular, están pegados a las redes y no se están dando cuenta del mal que está entrando a sus casas. Las lámparas las tienen apagadas, ni con la posibilidad de, aunque sea como aquellas 5 vírgenes insensatas, que aunque sea les duró el aceite poquito hasta que oyeron la voz y se estaban viendo que se estaba apagando. Pero hay unos de que antes de que oigan los pasos del esposo ya está apagada la lámpara. Y nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad grande de parte de Dios. Porque a los primeros que nosotros debemos de amonestar, a los primeros que debemos de hablarle a nosotros el Evangelio, a los primeros que debemos de aconsejar, ¿a quiénes son? ¿Con quién es el primero que me tengo que poner de acuerdo yo para cuidar mi casa? Yo como esposo, ¿con quién me tengo que poner de acuerdo para cuidar mi casa? Con mi esposa. Nos ponemos de acuerdo para que ese ladrón silencioso que quiere venirse a meter, hermano, avisar a nuestros hijos de ese mal, de cómo el mundo está caminando, avisarles a ellos de que el enemigo, hermano, vino a matar, hurtar y destruir. Viene de una manera muy silenciosa, por medio de las redes, por medio de la televisión, por medio de cualquier cosa. Mire, hermano, esto va a ser parte de la predicación más al rato, pero hay tanta desinformación, hermano, en las noticias. ¿Se acuerdan, hermano? Jóvenes llorando porque ganó el Trump, cuando ganó el Donald Trump, cuando ganó, llorando a que unos jóvenes, digo, ¿por qué lloran? Oh, es que va a ganar el Trump y van a deportar a mi papá, a mi mamá. Oye, pues tú, ¿en quién estás confiando entonces? ¿Estás confiando en el político o en aquel humano que estás viendo tú literalmente, o estás confiando en aquel que no ves? También, anteriormente a eso, ¿se acuerdan? Jóvenes atemorizados porque se iba a acabar el mundo en el 2012, porque hasta ahí nomás llegaba el calendario maya. ¿Se acuerdan de eso? Ya el calendario maya, pues ya se les acabó la piedra ahí para apuntar más. ¿No te iban a apuntar más? Se apuntaron nomás a donde le llegaron los números de ahí, y el calendario maya pues llegó hasta el 2012 nomás. Y ya pues no había dónde apuntarle más. Pues hasta ahí llegó nomás el calendario. Y pensaban que ya por eso se iba a acabar el mundo al del 2012. Jóvenes atemorizados, porque se pusieron a ver la película La Guerra de los Mundos. Atemorizados porque el mundo se iba a acabar, hermano. Si usted está confiando en Dios, si usted cree en Dios, si usted confía en Dios, ¿qué importa que la tierra sea removida? Usted no debe de temer, porque sabe usted en quién está confiando.
No temeré, dice la Escritura, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes a lo profundo de la mar, no temerá mi alma porque en ti está confiada. Ahora, esa confianza que yo tengo la tengo que transmitir a mis hijos. Tengo que avisarles del peligro que hay afuera. Tengo que avisarles de lo que está pasando afuera, de cómo se está moviendo el mundo, de cómo el diablo se está moviendo para engañar a los jóvenes. Yo soy el atalaya, tú eres el atalaya de tu casa primeramente. Y no hablando nomás del varón, de la hermana también. Somos los atalayas de nuestra casa. Estamos avisando y aconsejando a nuestros hijos aunque no les guste. Aconsejamos a nuestros hijos del mal que se está viendo. Y es un mal mundial, eso es un mundial, eso es un mal mundial. Y ya les dije de esto una ocasión. Tanto como le dije al principio, la salvación no vino Dios por un color de piel o por una manera de hablar. No, vino por todos sin excepción de persona. ¿Por qué? Porque en todos, dice Romanos 3:23, todos pecaron. Todos, cualquiera que usted me diga de cualquier parte del mundo, son pecadores. Usted ve a los japoneses muy inteligentes, ve a los japoneses a veces muy finitos, los japoneses son rateros también. Y son adúlteros también. Y tienen malos pensamientos también. Y son maldicientes, también son maldicientes. Y ya le dije esa historia, pues se la voy a decir como decía el hermano Vinicio. Hay hermanos nuevos y les voy a comentar. Una ocasión yo y mi esposa fuimos a Santa Mónica, al muelle de Santa Mónica. Y nos estacionamos ahí. Ya caminamos en el muelle un poquito ahí. Y ya nos regresamos al carro. Y en lo que llegábamos nosotros se atravesaron los muchachos de Guatemala ahí con sus carritos para la vendimia. Pero en lo que estaban ahí, hermano, estaba una líder, una muchacha, y le estaba pegando una regañada a todos. Pero regañada, hermano, que me daba vergüenza ajena a mí, los extraía. Pero cortitos a todos los vendedores ahí. Y en lo que estaba, que el mayá para acá, jalones y esto y lo otro, con los carritos se les cayó un mango. Se les cayó un mango y rodó el mango y se paró en donde ya ven que llegan a la estación los carros y hay un pedacito de concreto abajo. ¿Sí saben, no? Pues el mango rodó y se vino y se paró ahí y nosotros estábamos enfrente y los muchachos de Guatemala estaban aquí y ahí quedó el mango. Hermano, un japonés lo vio, mire lo que hizo. Ahí como no queriendo la cosa fue y se empezó a limpiarlo. Nunca había visto a alguien que se limpiara los pies tan profundo como ese hombre. Limpiándose los pies ahí la cosa esa. Y le dije a mi esposa, mira, ahorita que se va a ir esto, va a agarrar el mango. Y mi esposa, no te creo, vas a ver. Y estaba limpiándose los pies ahí. Y de rato, casi le sacaba sangre a los pies, a los zapatos. Pero limpiándose de la mano profunda. Ahí está, ahí duró, ahí está mi esposa de testiga. Duró. Nomás se desaparecieron aquellos, mano, agarró el mango y se metió al carro. Se le llevó. Le digo, ¿sabes qué? Le dije a mi esposa, toda la humanidad está cortada con la misma tijera. Están envenenados de la misma situación, como en el huerto del Edén. De ahí nació todo. Todos son iguales, así usted lo ve encorbatados. Son iguales todos. Y de ahí nos rescató el Señor a nosotros. Por eso a usted no le dé pena ir a predicarle a un encorbatado. No le dé pena ir a predicarle a alguien que está padeciendo. No le dé pena predicarle a alguien que está enfermo. Todos necesitan de Dios. Todos necesitan de Dios. La apariencia nos engaña, hermano. Pero lo que dice Dios es certero, por cuanto todos pecaron y todos tienen la misma tendencia. Todos tienen la misma tendencia. No importa el idioma que hable, tienen la misma tendencia. Y así está el mundo, hermano. Entonces, ¿qué es la responsabilidad mía y tuya como padre? Instruir a nuestros hijos como atalayas del mal que está. ¿Por qué, hermano? Porque quiero o no, mire, es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos. Pero eso sí le voy a decir algo. Va a llegar el tiempo en que nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones. Dios no lo quiera. Dios nos libre que ellos mueran en pecado. Lo que usted está leyendo, usted va a decir, Señor, tú sabes que yo le amonesté. Tú sabes que yo le hablé a ese muchacho, a esa muchacha. Tú sabes que yo le hablé y mi deseo era que él se entregara a ti. Pero él tomó sus propias decisiones. Dios va a decir, bueno,
ya fue responsabilidad de él. Tú cumpliste con hablarle. Pero si tú no le hablas a tu hijo, a tu hija del mal que se aproxima, volvemos a lo mismo. Él va a morir por su pecado, pero tú tuviste la oportunidad de hablarle, tuviste la oportunidad de explicarle, tuviste la oportunidad de presentarle al Señor. Pero ¿por qué le hablamos a nuestros hijos si no? Sus hijos nomás no quieren caminar en Dios. ¿No será que nuestro ejemplo está interfiriendo ahí? ¿No será que nuestro ejemplo está estorbando para que ellos no atiendan la voz de Dios? Los que nos conocen en nuestra casa son nuestros hijos a nosotros. Y nuestros hijos, nosotros conocemos a nuestros hijos. Y nuestros hijos nos conocen a nosotros. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios de avisarles, de instruir a nuestros hijos del mal que se está avecinando. Es a los primeros que debemos nosotros de instruir, a los primeros de nuestros hijos. Ellos me digan que sus decisiones las van a tomar. Bueno, ya va a ser responsabilidad de ellos. Ya es responsabilidad de ellos con Dios. Sí nos va a doler si se llegan a perder. Sí nos va a doler, pero la tranquilidad que vamos a tener es que nosotros le hablamos de Dios. Pero si no le hablamos, a nuestra familia primeramente. Hay una historia en la Biblia, hay una historia. Ayúdenme con esta historia. Se llama la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Se acuerdan? Está muy conocida. La historia del buen samaritano. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Va? De aquel hombre que iba de camino y fue interceptado por algunos ladrones, los cuales lo robaron y lo golpearon de una manera tremenda, a tal grado de dejarlo casi muerto ahí, junto al camino. Y dice la escritura que pasó un sacerdote y lo vio y se fue de largo. Estoy muy ocupado, tengo que ir a hacer el servicio en la iglesia, ahí en el templo. Pero también llegó un levita, y un levita eran los que servían en el templo. Ahí eran los encargados de los ¿cómo se llama? De los quehaceres en el templo. Llegó y lo vio y se fue de largo. Pero ahí venía en su cabalgadura un hombre que no era ni del pueblo de Dios. Llegó y lo vio, y dice la escritura que fue movido a misericordia. Entonces dice que lo agarró, lo subió a su caballo, curó un poco las heridas y lo llevó al mesón. Y habló con el mesonero, le dijo: ¿sabes qué? Aquí te traigo a este hombre, cuídale muy bien. Y le dejó algún dinero ahí. Ahí te va ese dinero. Si algo gastas de más, cuando vuelva te lo pago. Primera cosa es que ese hombre no era ni pariente de él. No era nada. Además dice, probablemente nunca se habían visto. No se habían visto. Pero ¿qué hizo aquel hombre? Fue movido a misericordia, viendo que aquel hombre no podía hacer nada por sí mismo. Y vemos la humanidad ahorita, hermano, que no puede hacer nada por sí misma. Tiene sus metas, tiene sus planes. Pero van en un rumbo, hermano, muy contrario a lo que la voluntad de Dios. Y entre más se van adentrando en ese mundo, hermano, más se van alejando de Dios. Se empiezan a envolver en diferentes cosas. Ahí en las escuelas se empiezan a envolver en diferentes sectas que practican con diferentes rituales ahí, hermano. Se ven mucho en las universidades eso. Diferentes rituales ahí que se empiezan a envolver. Empiezan a meterse en algo oculto, en el ocultismo, lo cual la Biblia, hermano, dice en la escritura que Dios va en contra de todo eso. Y para que cuando usted se dé cuenta de que su hijo se metió en eso, probablemente ya sea demasiado tarde. Pero si usted tuvo la responsabilidad de hablarle a su hijo, a su hija, que tuviera cuidado de todo eso, hermano, su alma va a estar tranquila, aunque su carne se va a sentir triste.
Pero si usted no percibió a su hijo, a su hija, de los males que el mundo o que el enemigo está ofreciendo, y ese joven o esa joven se pierde, el problema va a ser para nosotros. ¿Qué hizo usted con el don que Dios le dio? ¿Qué hizo con esos dones? Porque esta historia empezó cuando aquellos hombres que interrogaron a Jesús le dijeron, bueno, ¿quién es mi prójimo para que le ayude? ¿Quién es mi prójimo para que le ayude? Y ya le explicó la historia. Ahora le dijo, Jesús le pregunta a aquellos hombres, ¿quién es el prójimo de él? No, pues el que actuó en misericordia. Bueno, vayan ustedes, hagan lo mismo. Entonces, hermano, nosotros, ¿quién es estamos en nuestra casa? ¿Quién es nuestro principal prójimo en la casa? ¿Quién es nuestro principal prójimo en la casa? La familia, ¿va? La familia es nuestra prioridad. Primero está nuestra esposa. Hermano, no se confunda. Usted no puede amar más a sus hijos que a su esposa o a su esposo. Véala como lo vea. No puede amar más a sus hijos que a su esposo o a su esposa. Véala como lo vea. No puede ni debe. Debe amar más a su esposa o a su esposo más que a sus hijos. Porque su principal prójimo es el que tiene al lado. El que tiene al lado. El que está a su lado. Por eso, cuando los prójimos no se ponen de acuerdo, viene el divorcio. ¿Y quiénes son los que sufren? Los hijos. Los hijos. Pero nuestros principales prójimos, empezando de la esposa, al esposo y los hijos. Esos son los principales prójimos. ¿A quiénes son los primeros que debemos nosotros de instruir en la palabra de Dios? Nuestros hijos. Tristemente puedo yo ver, hermano, familias pastorales perdidas. Y el pastor sigue adelante, divorciado de la esposa. Digo, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible? Que en la familia pastoral haga un divorcio. La Biblia dice que el amor, ¿qué va a hacer el amor? El amor va a cubrir multitud de faltas, multitud de pecados. Y 1 Corintios 13 lo dice, ¿va? Si yo no tengo amor, si yo no amo principalmente a mi esposa o a mi esposo, yo no puedo amar a mis hijos. Porque de ella o de él vinieron ellos. ¿Sí me entienden? No me explico. Entonces nuestros principales prójimos son los que están en la casa. Cuando nosotros ya estamos instruyendo a nuestra familia, hermano, tenemos el respaldo para ir a avisar a los demás. Entonces, la mayor crisis que hay ahorita, hermano, es dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los justos se están apartando de la justicia. Cuando pueda ir, hermano, eche una llamada o un texto a un hermano que ya se dejó de congregar, o que usted conoce que se salió de una iglesia. Hermano, Padre Cristo, ¿cómo estás? Mira, aquí estamos, esto es lo que necesites. Mi deseo es que Dios te bendiga y que siga prosperando espiritualmente. Y mándale un versículo, mándale algo. Porque son, ahora, de la primera familia es nuestra familia en la carne, y después tenemos nuestra familia en la fe, por los cuales también nos debemos de preocupar, por nuestra familia en la fe. Ellos son nuestros prójimos también. Ahora, si no está nuestra esposa, y no están nuestros hijos, y no están nuestros hermanos, ¿quién es mi prójimo? Sí, el pueblo de Dios, pero si no está nadie conocido, ¿quién es mi prójimo en ese momento?
Están pasando muchas gentes por ahí. ¿Quién es mi principal prójimo? ¿Quién es mi prójimo ahí? ¿Eh? No, es otra cosa. Hablando del prójimo. Personas que estén ahí en ese momento. Exactamente, porque estamos hablando de esto. Aquel hombre que iba de camino también, que se encuentra aquel herido ahí, ¿qué relación tenían entre ellos? Es más, no eran ni del mismo pueblo, porque aquel era judío y el otro era samaritano. No eran ni del mismo país ni nada. O sea, ahora había un choque entre esas dos etnias, entre esos dos pueblos. No se trataban entre sí. Entonces, ¿cuál fue su prójimo ahí? El que tenía cerca, el que usó de misericordia. Entonces, ¿cuál es mi micrófono? Otra vez micrófono. Mi prójimo, hermano, el que está a un lado de mí. Estoy aquí, hermano, y alguien necesita algo, hermano. Por eso, yo no puedo decirte que no cuando me piden un favor. No puedo decir que no. O sea, dentro de mí está algo que me dice, tienes que hacer eso. Si alguien me pide un favor, lo hago. Lo hago porque es lo que Dios me ha puesto, que yo ayude a aquel. O sea, si alguien viene y me pide ayuda y puedo hacerlo yo lo ayudo. Pero dice la Biblia que lo poquito es fiel, en lo mucho también va a ser fiel. Y sabe que lo que tenemos aquí en esta vida, hermano, es muy poquito comparado a la gran bendición que nos ha dado Dios por medio de su palabra. Entonces, si somos infieles en lo poquito, en lo muy grande vamos a ser infieles también. Dios nos ha dado esa palabra de la reconciliación a nosotros, y a los primeros que se lo debemos de suministrar es a nuestra familia, con los que convivimos diariamente, a ellos. Ya no están ellos, hermano. Al que esté ahí, el que necesite, ahí tenemos que estar predicando esa palabra, hermano. Mire, a veces en el trabajo nos cuentan problemas, necesidades, hermano. Ahí usted tiene la palabra, désela a aquella persona, háblele a aquella persona, háblele a aquella persona de aquel que también actuó en usted en misericordia. Pero no se quede con esa palabra usted mismo, no se la quede. Usted es una atalaya de parte de Dios. A usted ya ha comido mucho de Dios, usted sabe la palabra de Dios. Usted puede suministrar aquella palabra a aquel que necesita. Es que no sé cómo hablarle. Bueno, ¿cómo le hablaron a usted cuando empezó? Hable de la misma manera. Si eso surgió efecto en usted, también puede surgir efecto en aquel o en aquello. ¿Me entienden o no me explico, hermano? Se lo hicieron los chillones, ¿verdad? Señor. Bueno, póngase aquí. Ya se pasó el tiempo. Llevamos más de una hora. Vamos a orar para el reino por este momento. Pero hermano Roger, a la